Señores, muy buenas noches. Damos la bienvenida al ingeniero Edwin Quintanilla Costa, viceministro de Energía, que tendrá a su cargo el tema Política Energética Nacional. Como debe ser quizá ya de conocimiento de ustedes, la exposición durará 30 minutos, durante el transcurso del cual se servirán llenar las notas con las preguntas por escritos que deseen hacer, por favor, en letra de imprenta, de ser posible, que las anfitrionas traerán a la mesa. En cuanto al ingeniero Edwin Quintanilla, mencionaremos que es ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Centro, magíster en Administración de SAM y doctor en Management Science de la Universidad de Sade, España. Ha sido secretario ejecutivo de la Comisión de Tarifa de Energía y gerente adjunto de regulación tarifaria de CINER desde junio del 2008 hasta el 2012. Fue gerente general también del organismo supervisor de la inversión en energía y minería o CINERMIN. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector energético, de los cuales 21 años se encuentra trabajando en el campo de la regulación y supervisión del sector. En la docencia e investigación es profesor de posgrado de la Universidad de SAM y actualmente es viceministro de Energía, en conocimiento de ustedes. Le dejamos la palabra al ingeniero Quintanilla. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tenía un maestro que siempre me decía: ¿usted tiene PowerPoint o tiene algo que decir? ¿No? Yo tengo algo que decirles, así que no importa el PowerPoint, si sale, bienvenido, sino también siempre se puede dialogar sobre estos temas de política energética, ¿no? Sobre la política energética, yo quisiera, bueno, además de iniciar esto saludando a Conimera, ¿no?, por esta, y al colegio en general por estas jornadas que son muy importantes, ¿no? Creo que todos nosotros hemos participado en ese tipo de eventos puestos desde estudiantes y creo que eso nos satisface muchísimo, que estos eventos tengan siempre una vigencia, ¿no?, una institucionalidad en el tiempo y que nos permitan revisar periódicamente el avance de la energía, de la mecánica y eléctrica, como dicen, en este país, y que eso creo que es muy importante. Yo quiero felicitarlos de veras porque a veces son no muchas las instituciones que perduran en el tiempo y es una virtud. Y justamente con relación a eso es que yo quiero comentarles sobre la política energética del país. Efectivamente se trata pues de lo que se llama una visión de largo plazo, ¿no? O sea, no es una visión cortoplacista, no es una visión circunstancial. Entonces, como tal, lo que se tiene que buscar es tener una visión, es decir, un sistema energético que satisfaga la demanda nacional de manera confiable, continua y eficiente, que promueve el desarrollo sostenible y se soporta en la planificación y en la investigación e innovación tecnológica continua. Entonces, esto que les acabo de leer, ¿no?, la política energética, está basada en un decreto supremo que se emitió el año 2010. Y creo que es bueno que esto esté escrito, ¿no?, pero mejor y aún más importante es que esa política se lleve a la acción, ¿no?, porque algo puede estar escrito, son como los 10 mandamientos, pueden estar ahí escritos en papel, pero sin embargo pueden muy poco utilizarse. Y en este caso esta visión tuvo lugar el año 2010 y creo que fue una muy buena iniciativa del gobierno en ese entonces. Y bueno, y acá diríamos pues que los temas fundamentales es que sea un suministro confiable, continuo y eficiente, y habla también de un desarrollo sostenible. Entonces, como dirían los españoles, parece una carta a los Reyes Magos, como tiene que ser, ¿no? Es un buen deseo que uno desee, que uno busque en un sistema energético. Y esta creo que es una visión formal que tiene el sector y veremos hoy día cómo lo empezamos a llevar en acción. Ahora, esto nos lleva también a un lineamiento de política que define la propia norma, ¿no? O sea, por un lado habla de una matriz energética diversificada, ¿de acuerdo? Una matriz energética diversificada, un abastecimiento energético competitivo, un acceso universal al suministro eléctrico, un mejoramiento de eficiencia en el uso de energía, ¿no?, autosuficiencia en la producción de energéticos, mínimo impacto ambiental y desarrollo sostenible, desarrollo de la industria de gas natural, ¿no? O sea, enfatiza en ese momento en el desarrollo de esa industria,
fortalecer la institucionalidad del sector y la integración energética regional. Entonces, estos lineamientos de política también son fundamentales llevarlos a la acción, ¿no? O sea, uno diría, pero uno de ellos puede ser contradictorio un lineamiento de otro, ¿no? Por ejemplo, el tener un acceso universal, por ejemplo, en el servicio energético, puede ser contradictorio con tener un precio competitivo, ¿no? Porque obviamente generará siempre un sobrecosto, o también en términos, por ejemplo, de un mínimo impacto ambiental, ¿no? Tendrá también un valor quizás encontrado con lo que es un mejoramiento de eficiencia en términos económicos, por ejemplo. Entonces, en esa circunstancia lo que queda es una solución, ¿no? De borde, diría yo, una solución en la cual podamos satisfacer ambos requerimientos. Y ahí es donde surge la política energética. Y la política energética tiene, pues, principalmente tres componentes, ¿no? Tres componentes a tomarse en cuenta. Por un lado, la seguridad, o empezaríamos por un lado la competitividad, por otro lado la seguridad y un tercer aspecto de la sostenibilidad, ¿no? O sea, son las tres patas de la política energética a tomar en cuenta para, digamos, resumir estos conceptos que les vengo mencionando. Entonces, si hablamos de competitividad, estamos hablando de términos económicos, ¿no? Son términos en los cuales necesitamos centrar nuestra atención. Un sistema energético debe ser competitivo, o sea, le corresponde ser eficiente en términos económicos. No es un sistema a cualquier costo. Entonces ahí la política energética tiene que orientarse a satisfacer ese requerimiento. Pero así como también es competitivo, es decir, hay un criterio económico, también hay un criterio geoestratégico, que es la seguridad. Ese es el abastecimiento de energía. Es un abastecimiento en términos, pues, de seguridad de la provisión de ese servicio. Un servicio público como lo es la energía requiere, pues, energía en la mayor parte de sus actividades requiere, pues, bastante concentración en una continuidad, ¿no? De suministro. O sea, uno da energía no eventualmente, sino lo da de manera permanente. Entonces, el criterio de seguridad es fundamental, tanto en la seguridad del servicio en sí como en la seguridad del abastecimiento, del contar con ese energético de manera sostenida, ¿no? Hay experiencias en varios países que en muchos casos han tenido manejo competitivo de su política energética, pero no segura. Y en un momento falló la seguridad y colapsó el sistema. Y bueno, y esto tiene otra pata, la tercera, la trípode, que es justamente la sostenibilidad. La sostenibilidad de la matriz o de la política energética, que nos permite justamente orientarnos a lo que es lo ambiental y lo social, ¿no? O sea, ese es el término central en este tercer rubro. ¿Esto qué significa? Que podría ser competitivo y seguro, pero no sostenible, porque afecta condiciones ambientales y sociales, ¿no? en ese contexto. Entonces, nosotros hemos tenido experiencias, ¿no? Creo que basta citar muchas experiencias energéticas, donde puede ser un buen proyecto, ¿no? Extraordinario, pero sin embargo no es aceptado, no es, o ambientalmente tiene algún problema ya en su diseño, ¿no? Podríamos, por ejemplo, ver que algunos casos recientes, algunas hidroeléctricas que no fueron aceptadas. Ahí la pregunta no es si la turbina Spelton o Francis o la línea de transmisión es continua o alterna, sino, o el diseño de la línea, sino si es que esto, qué tanto impacta en el entorno inmediato. Entonces, basados en estos tres conceptos, creo que la demanda energética merita ser atendida, pues, apropiadamente, ¿no? Y creo que ese es el término en el cual uno se podría centrar. Ahora, ¿esto cómo se evalúa, no? Ya vamos a tratar de aquí, a partir de este marco general, aterrizar un tanto en lo que se puede denominar, pues, la aplicación de esa política energética. Yo sé que, me imagino hoy día, o en esta jornada, siempre hay puntos de vista, y creo que las democracias y las sociedades se manejan en esos términos, ¿no? Siempre tenemos que buscar o aspirar a mejorar esos sistemas. Y efectivamente creo que eso nadie puede negarlo, no puedo decir que las cosas están perfectas porque hay muchísimo más que hacer. Pero sin embargo, en esa línea de actuación siempre es importante mirar cómo se nos evalúa en el mundo, ¿no? O sea, cómo está nuestra política energética.
Y en esto yo quisiera referirles que hay un estudio reciente del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, del 2013, el reporte 2013, que habla sobre unos índices de performance de la arquitectura global de la energía. ¿De acuerdo? Y justamente hace una evaluación muy reciente del World Economic Forum respecto a cómo están los sistemas energéticos en el mundo. Y lo hace con un panel de expertos y lo hace de una manera pues independiente, ¿no? Al menos no conozco a ninguno de los expertos estos, sí conocemos sus currículos y está en el informe, ustedes lo pueden encontrar en internet, en donde se vislumbra pues justamente un análisis en esos tres rubros, en el rubro de competitividad, seguridad y sostenibilidad, las tres patas que hablábamos de esta trípode. Entonces, en el análisis que hace el World Economic Forum, que es, como repito, una entidad independiente a los gobiernos, hace una evaluación muy interesante, ¿no? Y pone las 10 economías que en rubros económicos viene sosteniendo y viene evaluándose en esa dirección. Y lo que se encuentra en general, yo le diría en esa dirección, es, digamos, los resultados que les voy a mostrar, ya que tenemos la lámina acá para adelante. Ya vimos esa también. Esa pasada. La siguiente. Bueno, esta es la trípode que les decía, el World Economic Forum, el estudio que se había desarrollado, y que lo hacen los tres rubros que mencionaba, la siguiente. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí podríamos ver que pues a partir de esto, las 10 economías más grandes, digamos, las 10 economías que mejor performance tienen en la esquina, diríamos así, en el rubro de competitividad, ¿no? O sea, cómo la energía, digamos, soporte el crecimiento económico, crecimiento y desarrollo económico de un país. Bueno, encontramos una sorpresa interesante, ¿no? El Perú es rankeado en el primer lugar. Segundo está Colombia, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver los demás países, Australia, Croacia, Uruguay, etc. Entonces, esto nos lleva a un análisis bien interesante. ¿Qué toma en cuenta este índice? Digamos, bueno, son una serie de variables, ¿no? O sea, no es simplemente una evaluación cualitativa de que, pues, digamos, me parece mejor este aspecto que otro. Y ahí es donde se toman en cuenta variables como, por ejemplo, los niveles, digamos, de precios en un país, los subsidios que se aplican en esto, por ejemplo, la disponibilidad de energía que se pueda tener para soportar el crecimiento económico, y entre otras variables. Entonces, esto nos lleva a pensar que esto es una variable fundamental. No diríamos que es perfecta, tiene varios problemas, pero también es importante ver ese lado positivo de estas variables, ¿no? Ahora, es obvio que las otras variables no se pueden retroceder, anterior. Uno puede ver acá hay un par de variables que dicen seguridad y acceso a energía, y como también la sostenibilidad que se hablaba, los otros dos parámetros, ¿no? En estos otros dos, obviamente nos falta todavía por recorrer, y a nivel agregado, el índice integrado, estamos en el puesto 15 en el mundo en términos de energía. Y cuando hablo de energía, estamos hablando de manera integrada, no solamente electricidad, sino también pues gas natural, hidrocarburos y digamos carbón, entre otros, como parte de estos energéticos, ¿no? La siguiente. Esto, digamos, también comparado a un ámbito global, digamos, es importante ver esta lámina del British Petroleum, que hacia mediados del año pasado, esto no ha cambiado mucho porque el mundo tampoco es tan diferente a lo que era hace un año, nos hace ver que pues, la energía por regiones es diferenciada, ¿no? Aquí vemos diversas áreas del mundo, diversas regiones del mundo, Norteamérica, Europa, principalmente en las partes superiores, que son los que dominan, digamos, el ámbito energético, son los que consumen más, entonces son los que en el ámbito global podríamos decir que tienen más o menos esa estructura. Ahí podemos ver que Norteamérica y Europa, pues, que prima, por ejemplo, el petróleo, el gas natural y el carbón, ¿no? Son los tres grandes energéticos que se tienen por medio. En el Medio Oriente, obviamente,
petróleo y carbón, o perdón, petróleo y gas natural, son los dos grandes rubros que se energizan en ese lugar, ¿no? Y así sucesivamente. En el Asia-Pacífico, por ejemplo, muchísimo carbón, ¿no? O sea, predominantemente es ese tipo energéticos. Entonces, lo que podemos empezar a concluir ahí es que cada sector es diferente, cada uno tiene una política pues diferenciada, y en el caso de Sudamérica y Perú tiene una composición que es muy interesante. La composición, como ustedes pueden ver, y la sorpresa del mundo es que esta región es hidroeléctrica, o sea, tiene un componente hidroeléctrico importante. Entonces, si hablamos de renovables, sin temor a equivocarnos, podemos decir que estamos en la región más renovable del planeta, ¿no? Y creo que así debería continuar siéndolo, ¿no? Y esto nos lleva a pensar, pues, que, o sea, si uno saca la cuenta de lo que tiene Perú o Sudamérica versus lo que tiene el mundo en otras regiones, estamos a por lo menos 4 veces lo que otra región tiene en términos renovables, ¿no? Entre hidroeléctrica y las renovables no convencionales. Y esto creo que nos da una lección bien interesante, ¿no? Nuestras soluciones, pues, son diferentes a las soluciones que se puedan tener en otros contextos. Cuando en algunos casos traen soluciones de otras realidades, ¿no? Bueno, creo que es interesante analizarlo, es fundamental conocerlas, y creo que esas experiencias siempre tenemos que revisarlas. Pero, por ejemplo, cuando hoy día recibí un email que alguien me decía, mira, Europa ya tomó una decisión de tener toda su energía renovable, pues yo decía, qué bueno que toma esa decisión en Europa. Pero bueno, yo he sido educado en Europa y yo podría decirlo con mucha claridad que las soluciones europeas no son las soluciones en Sudamérica. Europa, digamos en la parte por lo menos de la península ibérica, no tiene agua, o toda su agua está utilizada, no tiene carbón, no tiene petróleo, no tiene gas, ¿no? Entonces, obviamente sus soluciones son de otro orden. En el caso nuestro, la diferencia es notable, ¿no? Estamos en otro contexto. Como repito, creo que esto nos tiene que llevar a una diferenciación. En esto se dice que América Latina es exportadora de materias primas e importadora de modelos, funcionen o no funcionen estos. Entonces, en ese contexto hay que tener cuidado de adoptar un modelo que esté operando muy bien en otro contexto, pero que si uno lo trae al contexto nuestro, podría no funcionar tan bien o podría hasta fracasar llegado el momento. Entonces, esto nos hace pensar que dentro de una política energética en sí, requerimos tener mucho cuidado con las medidas que debemos adoptar. Algo puede funcionar muy bien afuera, pero no necesariamente aquí se tiene la misma solución, ¿no? Y creo que esta matriz nos da esa evidencia. ¿Cómo van los mercados de energía en el Perú, ¿no? Voy a pasar muy rápidamente porque yo sé que esto es muy amplio y tengo un tiempo limitado. Tomo el tiempo de don Pepe. Entonces, sígueme, tenemos un preconsumo de combustibles en el país, ¿no? ¿Cómo va el consumo los hidrocarburos en el Perú? Tenemos, pues, digamos, entre los hidrocarburos lo que se presentan en la lámina, y podríamos decir que en el Perú tenemos en realidad 3 hidrocarburos grandes: el gas natural, el diésel 2 y el resto. ¿De acuerdo? O sea, son 3 rubros principales, y cada uno es, digamos, en números grandes, un tercio. El gas natural, como ustedes ven, emerge a partir del año 2004 hacia adelante, que es una buena forma de haberlo diversificado ese periodo. Yo recuerdo que cuando hacíamos la reforma, en los 90s, pues siempre decíamos, ¿por qué no tenemos un componente térmico, ¿no? Siempre eso era el caso. Teníamos mucha hidroeléctrica y el problema era que ante una sequía teníamos problemas de equilibrio y seguridad en el sistema, ¿no? Esto en el tiempo ha cambiado. Ya hoy día tenemos otra visión un poco diferente, y como que nos faltaran en algo las hidroeléctricas. Entonces, pero sin embargo creo que los extremos siempre son negativos. Se requiere un equilibrio de las fuentes, no una diversificación. Y acá lo que se puede ver en general en el mercado de hidrocarburos es, pues, un crecimiento de más del 9%, ¿no? Durante los últimos años. ¿Y esto qué significa, no? Un 9% de estos años. Si uno crece una tasa del 9% de manera muy simple, en 8 años uno requiere duplicar la demanda y por tanto la oferta y por tanto la reserva, ¿no? Entonces, esto significa que estamos ante un reto enorme, un reto muy grande en tasa de crecimiento. El mundo
va creciendo a tasas de 1 y en caso más optimista 1.4%. Sostenidamente, en los últimos años, en los últimos 30 años, el mundo ha crecido a tasas de 2%. En esta década, que hacia 2035 se espera crecer a 1,4% o menos. Entonces, estas tasas evidentemente son altas. En algún momento yo solía sentirme orgulloso por las tasas y decía, y qué bien que crecemos las tasas, pero después en el tiempo me di cuenta de que lo fundamental no era crecer en energía, lo fundamental era crecer económicamente. Y creo que ahí viene un componente nuevo que es la eficiencia energética, que también luego lo mencionaré y que tenemos que enfatizarlo, digamos, seguir creciendo económicamente, pero con un menor uso energético. Pero acá también el desafío es el siguiente, ¿no? Si tenemos más demanda de energía, tendremos requerimiento de mayor oferta simultáneamente. En el gas natural, como podemos ver en la siguiente lámina, es cómo ha crecido nuestro mercado nacional en términos de gas, ¿no? Un consumo de más o menos 80, 70, 80 millones de cúbicos día al inicio del 2004, hoy día estamos hablando casi de 550 millones de cúbicos día. O sea, si uno recoge esta tasa, es aproximadamente un 25% de crecimiento por año en términos de gas natural. Obviamente alguien podría decir, pero es un crecimiento muy bajo, a partir de una base muy pequeña, pero sin embargo, pues esa es la composición, ¿no? Hemos tenido ese tipo de requerimientos y esto nos lleva a un horizonte muy interesante que a lo que podría mencionar es que en este país en lo que más se utiliza el gas natural es en la electricidad, la parte verde es la industria y la zona azul es el gas natural vehicular, ¿no? El uso vehicular de del gas natural, el gas natural comprimido. Y abajo hay un pequeño segmento que casi no se nota, que son los residenciales, es el uso residencial del gas natural, ¿no? Es muy pequeño, aun cuando por ahí existe algo así como 100.000 clientes ya en 2012. Entonces, lo que podríamos ver en esencia es que el uso del gas natural ha sido principalmente en el uso hidroeléctrico y un tanto oscilante, ¿no? Y oscilante justamente por la hidrología que se tiene en este país, y eso nos da condiciones particulares en diseño de gasoductos y en diseño de digamos, la industria del gas natural, ¿no? O sea, tiene un componente ahí a considerar. En adición a esto, vale la pena decir que esta es la demanda nacional, tenemos eso más que se duplica con la licuación de gas natural, la planta de gas natural licuado que hoy día se utiliza principalmente para exportación y esperamos que ya en un año y medio más se empiece a utilizar al mercado interno con los programas de masificación de gas natural licuado, ¿no? Que es el gas natural en estado líquido que pues, se llevará hacia varias regiones del país. La siguiente. En términos energéticos, en términos eléctricos, esta es la composición, ¿no? Generación, el cuadro superior que es la capacidad de la generación hidroeléctrica y termoeléctrica, la parte superior, ¿no? En esto podríamos decir que aún nuestra matriz hacia el año 2012 hemos tenido casi 56% hidroeléctrica, 41% termoeléctrica, o sea, gas natural y el resto. Entonces, esto, digamos, es importante verlo porque si bien es una media nacional, en algunos meses de mayor demanda, el año 2012, en el mes de agosto, que es un mes seco, ya se tuvo por primera vez, después de muchísimos años, que el gas natural fue algo superior en generación que la hidroeléctrica en el mes de mayor sequía, en el mayor, aunque hay más, un mes de estiaje. Entonces, esta es un poco la historia que se tiene. En el ámbito eléctrico, nuestras tasas de crecimiento están entre 6 y 8%. Este año vamos al 7% en términos de energía. Y nuevamente, crecer al 7% significa cada 10 años duplicar la oferta, duplicar la demanda, por tanto duplicar la oferta. ¿Esto qué significa? Que si tenemos hoy un camisé, en 10 años necesitamos otro camisé, ¿no? Si tenemos un mantaro, necesitamos otro mantaro, y tenemos un ciclo combinado en Chílica, también necesitamos duplicar eso. En otros lugares, por supuesto, pero necesitamos crecer esa tasa, es que estas tasas continúan a estos ritmos. Y en esto, digamos de acá en adelante me concentraré en ver más el futuro, ¿no? Porque el pasado es más fácil de explicarlo. Entonces, en la siguiente lámina, podríamos ver cuál es nuestro potencial de energías renovables, ¿no? A futuro.
nuestro potencial. De acuerdo a los estudios que se cuentan sobre la materia, en electricidad hablamos de 69.000 megavatios, en potencial eólico hay como 22.000 megavatios, geotérmico en el orden de 3.000, hay un potencial solar también que no se ha cuantificado aún en vatios, lo tenemos en kilowatt-hora por metro cuadrado, ¿no? Va a depender de qué cantidad de energético tengamos ahí, o qué cantidad de área, desarrollemos ahí, pero en general, ante una demanda eléctrica de unos 5.000 megavatios, 5.400 megavatios especialmente hoy día, lo que puedo decir es que sí tenemos un potencial hidroeléctrico importante. Y bueno, y siempre uno afirma que la hidroelectricidad es la energía más barata que se tiene, ¿no? Lo cual es parcialmente cierto, ¿no? Es más barata la electricidad como generación de energía una vez que se construyó. El desafío es cómo construirlo. Y construir una central hidroeléctrica significa pues ver esto a futuro, es un desafío de desarrollo de estos emprendimientos que hay que verlo con antelación de por lo menos 5 años, si no es algo más, para contar con ese energético. ¿Cómo vienen los proyectos en generación, en ejecución, ¿no? En el 2013 en adelante? Creo que esta lámina es muy importante en esa materia, ¿no? Quizás no se ve cuando la primera columna es 2013 y la penúltima es 2016 y la última es la acumulación. Entonces acá, ¿qué nos dice esto? Vamos a ver el dato acumulado entre el 2013 y el 2016. Tenemos en construcción 1.200 megas de generación térmica. ¿Verdad? Tenemos 1.800 megavatios de generación hidroeléctrica, ¿no? Y tenemos 250 megavatios en eólicas y solares en ese periodo, lo cual nos hace una oferta adicional de 3.800 megavatios. Ojo que estamos con 5.000 y tantos, entonces estamos creciendo en esos 4 años 3.800 megavatios más, ¿no? Para tener una idea comparativa. Obviamente sí hay un desarrollo hidroeléctrico importante, y acá yo quiero decirle que se trata de proyectos, o sea, no se trata de ideas o buenos deseos, sino se trata de proyectos y obras concretas, ¿no? Ya con penalidades y con resultados de subasta, ¿no? En la mayor parte de ellos, que están hoy día ya en plena construcción, ¿no? Casi todas ellas. Luego, respecto a la demanda esperada en el rubro inferior, en la tabla inferior, se ve que en ese mismo periodo la demanda crecerá en torno a 2.200 megavatios. Esa es la cantidad de, digamos, o la demanda que uno esperaría que se crezca en ese tiempo. ¿Qué significa? Hay una diferencia, ¿no? 1.600 megavatios. No le quería llamar reserva, porque la reserva es un concepto diferente, ¿no? En este caso, es una diferencia entre oferta y demanda que nos lleva a un rubro, digamos, que puede aproximarse a una reserva adicional, pero que sin embargo, por ejemplo, tenemos componentes como la eólica y solar, ¿no? Que no podemos cuantificarla, por ejemplo, como reservas, ¿no? Entonces, ahí, hace no mucho yo escuché o tomé nota por lo menos de 6 definiciones de reserva, y a veces opinamos por los medios y cada uno toma una reserva diferente, por eso le llamamos diferencia para no llamarlo reserva. Entonces, pero lo que sí se nota en general es que estos años la oferta está creciendo más allá que la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, es un rubro fundamental a tomar en cuenta en este periodo, y si uno ve lo que está creciendo más es la generación hidroeléctrica y renovable, a lo más de 2.000 megavatios versus 1.200 en términos de megavatios térmicos. Así. Si vemos esto hacia el 2022, ¿no? Que también es interesante mirar a futuro, ¿no? Hacia el 2022 lo que se espera es, digamos, principalmente pues, algún aprovechamiento adicional. Respecto a lo que les hablé, o sea, en adición a las obras que les comentaba, lo que se ve es una necesidad de generación hacia el 2016, ¿no? De nueva generación, que obviamente si hablamos de 2016 uno tiene que hablar de una generación térmica, ¿de acuerdo? Porque sería iluso tener una generación hidroeléctrica importante en 2 o en 3 años, ¿no? Que nos falta ese periodo. Entonces, ahí lo que es una generación térmica, y justamente se ha pensado en una reserva dual de generación que permita luego con la llegada del gas convertirse a gas natural. Y el otro proyecto grande, bueno, hay unas hidros pequeñas, 200 megavatios para 2016, unos recursos renovables, centrales muy pequeñas que se van a construir, y luego a partir de 2018 en adelante, si no las nuevas hidros, esperaríamos entre el 2016
2018 y el 20 crecer en 1.100 megavatios de reserva, perdón, de generación hidroeléctrica, ¿no? Entonces, ambos aspectos, el primero de ellos está convocado, porque es lo que llamamos el nodo energético del sur, y el segundo se convocará en las próximas semanas respecto a las obras que necesitamos para el 2018 al 2020. Esa es la idea de estos dos proyectos grandes que se manejan en esta dirección. Quizás acá vale la pena comentarles, bueno, hay muchas premisas que están de por medio. Ustedes ven la tasa de crecimiento en los próximos años, estamos hablando de 7 y 10% aproximadamente, ¿no? Y luego esto ya va un poco a un menor ritmo, entre 5 y 6%. La siguiente. Entonces, ahí es interesante, digamos, advertir, pues claro, estamos ante un mercado energético y es interesante utilizar un término económico en esta materia. Esos términos a veces salen un poco de nuestros índices generiles, pero son muy importantes. Este índice es el denominado Herfindahl-Hirschman, ¿no? Es un índice de concentración de mercado. Este índice lo que nos significa es qué tan disputable es un mercado, en este caso un mercado de generación. O sea, ¿estamos frente a un mercado efectivamente competitivo o estamos frente a un mercado monopólico? Y eso, como buenos ingenieros que somos, tenemos que medirlo. Y un índice que es muy común en esta materia es el índice del HHI, el Herfindahl Index. Y este índice lo que nos hace es medir la participación de los agentes, la proporción de los agentes en una estructura de producción versus, digamos, el monopolio total que se puede tener, ¿no? Es decir, si uno tiene, en el año 92 era un caso monopólico, era el Estado dando servicios, eran 100 al cuadrado, 10.000 puntos. Estábamos en un monopolio, es el máximo, o sea, más que eso no se puede tener porque es el valor límite. Y de esto ha ido bajando en el tiempo. En 2012 estamos en 2.400 puntos y en 2016, conforme están las evaluaciones, esperamos una cifra de 1.500 puntos. ¿Qué nos dicen esto? La FERC, la Comisión Federal en Estados Unidos, toma como referencia 1.800 puntos. Es decir, encima de 1.800 puntos el mercado tiene algunos problemas de concentración, ¿no? Eso hay que evaluar todavía, por supuesto, pero ya es un índice que hay concentración. Debajo de 1800, lo que dice la FERC es que uno tiene que dejar de preocuparse porque ese mercado es disputable. Hay suficiente número de agentes pugnando por una demanda, ¿no? Entonces, es un índice interesante que nos permite apreciar que a futuro la competencia en estos mercados pues, va a ser mejor. ¿Esto en qué nos ayuda la política energética? En mejorar ese concepto de competitividad, ¿no? Es decir, tener un precio y una contribución hacia la economía en términos de desarrollo. Bueno, ¿qué se nos viene a futuro? Aquí hay un conjunto de proyectos, ¿no?, que se está desarrollando en el sector. Son proyectos del orden de $8.500 millones, ¿no? Son proyectos que ahora les presentan esta lámina y que básicamente corresponden a electricidad, ¿no? Luego presentaré otra lámina referida a hidrocarburos. En electricidad podemos decir que estamos pues desarrollando el nodo energético del sur, 2.000 megavatios. Este es el nodo de la zona de la costa sur del país, eso está convocado ya por inversión. Esto se esperaría estar como adjudicando en este segundo semestre del 2013. Luego la reserva de generación en torno a 800 megavatios, que también vendrán en torno al nodo energético del sur y algo en el norte. Luego viene la generación RER, la generación renovable, en 200 megavatios de generación renovable hidroeléctrica a convocarse en este mes. Luego tenemos la generación hidroeléctrica que le mencionaba, 1.100 megavatios, que es un nuevo proyecto que tenemos que emprender en este semestre que viene. Luego la transmisión eléctrica troncal, ¿no? Según plan de obras en esto, el COES ha hecho un trabajo muy importante de darnos una visión hacia el 2023 o 2024, si no me equivoco, que nos permite saber cuál es nuestro plan de transmisión en ese contexto. Entonces estas obras se pondrán en concurso. Hoy día en el Perú se convocan concursos, las inversiones de los últimos años significan aproximadamente $300 millones por año. Luego la transmisión eléctrica en empresas regionales, que también es otro proyecto que emprenderemos. Y hacia el final están los nuevos sistemas fotovoltaicos que luego lo pasaré a explicar, ¿no? Entonces esos son los proyectos principales
que viene desarrollando el Estado, que viene, digamos, más que desarrollando, viene promocionando a que estos, digamos, se desarrollen, digamos, la mayor parte de ellos a través de asociaciones público-privadas, ¿no? Donde, digamos, esos capitales puedan fluir y sostener ese crecimiento de 8.500 millones de dólares. Luego tenemos la siguiente, esta que se menciona acá, hidrocarburos, que estamos en torno a unos 14.000 millones de dólares, ¿no? O sea, total las inversiones suman casi 24.000 millones de dólares, ¿no? Las inversiones ya identificadas que están en desarrollo. Y acá tenemos muchos temas: gasoducto de seguridad en la zona de Camisea, los poliductos de seguridad también en esa zona, un gasoducto del sur de Perú, ¿no? También el gasoducto que nos llevará el gas natural hacia la costa sur, hacia Mollendo, Hilo, el polo petroquímico del sur, que también está ya en desarrollo, la procura del etano y el desarrollo de la industria asociada a esta. Luego la masificación del gas natural, donde tenemos diversos proyectos que están en proceso ya de adjudicación, entre 2 proyectos. Los terminales de almacenamiento de combustibles, ¿no? Esos son los terminales que se tienen en la costa, la mayor parte de la costa se tienen, me parece, 6 o 7 terminales que están próximos a vencer. Ahí lo que se espera es duplicar la capacidad de almacenamiento en estos terminales en la costa, mediante una APP igualmente. Otro aspecto es la modernización de la refinería de Talara, ¿no? Principalmente por temas de azufre. Luego la regasificadora en la costa central, ¿no? Eso nos permitirá regasificar el GNL, tanto para digamos, condiciones de emergencia como para temas de peak shaving. Luego tenemos algunos programas sociales, diría yo, que son la promoción de cocina de GLP y cocina mejorada en zonas rurales, que también es un programa social importante. Y luego el poliducto Pisco-Lima. Entonces, estos son los rubros principales, ¿no? Quizás les podríamos dejar para preguntas si hubiera un detalle sobre alguno de estos, pero en esencia estas son los proyectos de inversión en torno a 24.000 millones de dólares que se vienen actualmente desarrollando. Yo quisiera enfatizar en este siguiente cuadro, digamos, quizás ese es uno de los proyectos más grandes que hasta hoy día se van a desarrollar en este país, ¿no? No sé si esta zona puede tomar de todo lo que hemos hablado, no sé si el 40% por lo menos de las inversiones. ¿Y esto qué significa? Pues desde el gasoducto construido que está hacia la costa central del país, los gasoductos que vienen desde Camisea a Lima, ¿no? Ahora está en desarrollo lo que se llama los gasoductos de seguridad en torno a la zona de Selva, Camisea, como también el gasoducto subperuano que nos llevará hacia la costa con un nodo energético y un polo petroquímico en aquella zona. Entonces, este será el recorrido del gasoducto subperuano y que abarcará, digamos, a las regiones del sur, así como la ciudad llegó hacia el centro, también viene en desarrollo este gasoducto subperuano con sus etapas, el nodo y polo energético respectivamente. Sin embargo, luego de analizar esto, es importante también concentrarnos, yo diría, en la otra cara de la moneda. O sea, hemos visto que el país está creciendo muy bien, existen ofertas, existen obras a futuro que esperemos que se concreten todas ellas y posiblemente tengamos que incrementarlas algo más en el futuro. Existe el concepto de acceso universal de energía, que es otro tema fundamental, ¿no? Y en esto lo que uno tiene que ver ya es un acceso, como dice, integrado, un acceso universal, ¿no? Hasta hace poco, pues siempre nos estaba hablando de coeficiente de electrificación, otros dicen masificación de gas natural, otros llaman el coeficiente de gelepización, ¿no? Es una nueva palabra, pero es lo que se pone de GLP. Entonces, por ahí cada uno como que yendo a su ritmo y un ritmo diferente. Entonces acá lo fundamental es tener un fondo de acceso universal, ¿no? Y acá buscar en todo caso la alternativa más económica de dotar de servicio universal, de acceso universal a las poblaciones rurales. ¿Cuál es la alternativa más económica? Y una demanda no atendida en las regiones vulnerables. En todas ellas, necesidad GLP natural para los diversos usos que se puedan tener en las zonas rurales. Acá me faltó añadir una lámina que yo se la comento,
que hace algunas semanas recibimos la información de la cobertura eléctrica en Sudamérica, ¿no? Y ahí nos dimos con una sorpresa. Empiezo por ver la otra cara de la moneda, como dice. Con cifras del 2010 hemos avanzado un puesto, pero hemos avanzado hacia abajo. O sea, hemos avanzado, éramos penúltimos, hoy día somos el último en Sudamérica en cobertura eléctrica. Y esto creo que no es bueno, ¿no? O sea, hay un trabajo que hacer y después que hay un énfasis en cómo mejorar en este rubro. O sea, si bien es cierto, uno puede decir en temas macro, creo que lo manejamos bastante bien, es un sistema que crece a 7%, 8% por año y esto tiene su programa de obras, pero sin embargo el otro concepto de acceso universal también será fundamental, ¿no? Cualquier programa económico, digamos, y energético especialmente, requerirá llegar a esas poblaciones. En cifras de lo que les comento, estábamos en 85% en ese entonces, en 2010, y esto significa que un 15% de peruanos todavía no cuentan con ese servicio, ¿no? Esto se ha avanzado en el tiempo, estamos hoy día en 88% prácticamente, 87%, lo que significa que pues, en este momento mucha gente ya puede estar durmiendo en vez de estar en esta conferencia, por ejemplo, ¿no? Esto fuera en otro lugar, y eso creo que no es bueno, ¿no? La economía y la sociedad tiene que seguir desarrollándose. Y ahí es donde, digamos, a partir de esto se han tomado también unas iniciativas, la siguiente, que es contar con un fondo, con un fondo, por ejemplo, aparte del FOSE, que viene desde atrás, salió un nuevo fondo que se llama el PICE, ¿no? El Fondo de Inclusión Social Energético. Estando desde Lima, a veces yo he escuchado muchas críticas a ese tipo de fondos en el sentido de decir, pero ¿por qué se tiene que subsidiar estas labores, ¿no? Pero yo creo que no hay país en el mundo que no haya subsidiado el desarrollo de las redes, el desarrollo de los energéticos, para llevar estos a las zonas rurales a las que por criterios de mercado nunca llegarían. Entonces, esto es fundamental. Creo que tampoco se puede ver solamente una cara de la moneda, sino hay que verla completa, ¿no? Y acá, digamos, se tienen varias etapas: acceso a GNP, donde sea económicamente, digamos, posible aquello, acceso al gas natural y acceso a energía eléctrica. Y en esto, lo que se tiene hoy día es, digamos, lo siguiente: un proyecto que le mencioné muy rápidamente en unos cuadros anteriores, es el acceso universal, y es lo que se denomina la expansión fotovoltaica, ¿no? Un proyecto RER, un proyecto con generación renovable, ¿no? Para 500.000 hogares. Lo que se tiene entre las metas, digamos, de por medio para llevar adelante en esto es aquellos puntos que están dibujados en el mapa con puntos azules, que son puntos que no son pues accesibles a las redes, ¿no? Porque uno tiene que recorrer a veces 10 a 15 kilómetros de redes y encontrar unos 4 o 5 familias, esa es la verdad. Entonces, ahí la solución fotovoltaica, según las evaluaciones que se han hecho, es una excelente decisión. Y esto nos permitirá llevar la meta del 87% al 94% del año 2016, es lo que se espera conseguir en ese periodo, ¿no? Y esto acompañado de otros programas, pues se espera estar hablando entre 97 y 98% hacia el año 2016. Obviamente aquí hay que trabajar muchísimo, ¿no? Creo que es fácil decirlo, es muy difícil conseguirlo, y ahí es donde se requiere el desarrollo y el talento de la ingeniería y de la economía, ¿no? Que conjuntamente puedan llevar a desarrollar estos sistemas. Hay un plan de trabajo, en los próximos días debe estar saliendo alguna reglamentación en esto, sobre este particular. Pues esta solución fotovoltaica nos permitirá levantar 7% la cobertura de electricidad en el país, ¿no? Que creo que va a ser una decisión bien interesante para, digamos, seguir desarrollando el acceso universal a los pueblos con menos recursos. Así que con esto yo quería presentarles básicamente esa perspectiva, ¿no? Tanto en el ámbito mayor como en el ámbito, digamos, de acceso universal. Y para terminar, yo quisiera simplemente recordar una lectura que tuve hace no mucho, que hablaba sobre la energía en su laberinto, ¿no? Siempre esos son conceptos que no solamente se refieren acá, sino en muchos lugares. Él dice:
es difícil soslayar la problemática energética, aún siendo consciente de que estando incluida en el marco internacional, no deja de tener sus propias connotaciones, al igual que sucede con la crisis global que atravesamos. He estado siempre convencido de que la política energética debería quedar al margen de luchas partidarias y ser objeto del consenso político, si es posible, de todos los partidos. Así debió serlo en las anteriores legislaturas y así debería serlo en la actual. ¿Qué le impide? Y creo que esto nos da una lección muy importante de buscar desarrollar estos mercados, ¿no?, con amplio consenso, ¿no? Como dice acá, al margen de luchas partidarias, y más bien, pues viendo esto en el tiempo. Si hoy día promovemos una hidroeléctrica, saldrá en 5 o 6 años, y esa hidroeléctrica se remunerará después de eso en 30 años siguientes. Así que necesitamos una estabilidad de unos 36 años para que esa hidroeléctrica tenga credibilidad y pueda invertir en este país. Creo que eso también queda claro, o sea, es en términos de institucionalidad. Y aquí creo que esta frase recoge muy bien. Esta frase, por si acaso, no es peruana, es española, habla de la economía española, pero creo que sí en esto se aplica bastante bien, es muy parecido. Las luchas partidarias van a existir en todos los casos, por lo fundamental, y con eso quiero terminar, que la electricidad es un tema de Estado más que de gobierno, es un tema en largo plazo, y creo que los técnicos que hoy día se reúnen acá, en su mayoría, pues tienen que ver en esa perspectiva, ¿no? Es un problema que va a trascender a un gobierno en particular, y creo que los que venimos detrás, ¿no?, algunos con más o menos años, pero bueno, siempre pues entendiendo que si no hay un acuerdo en esto de largo plazo, va a ser difícil, digamos, tener una solución apropiada y una política que nos permita tener la tranquilidad de que tenemos un horizonte garantizado y un horizonte, digamos, sostenible igualmente en términos de productividad, ¿no?, y seguridad, acceso a suministro principalmente. Muchas gracias. Creo que todo lo que se puede decir, y las diversas agencias internacionales en energía reconocen que estamos en la edad dorada del gas natural, ¿no?, hasta 2035 por lo menos. O sea, esta época es época de gas, digamos, en el mundo. El gas natural está pasando ya, digamos, de administrarse por tubos a administrarse por buques. Entonces, el gas natural licuado, por ejemplo, ¿no?, ya hace más transable, cada vez más una commodity el gas natural licuado. Y esto creo que nos lleva a un desafío, ¿no?, de cómo reemplazarlo. En realidad, al final del tema, cada vez somos más energéticos que electricistas, ¿no?, unos nosotros. Se tiene que ver en su conjunto y son una suerte de vasos comunicantes, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país tenemos un desafío de cómo reemplazar los hidrocarburos, el petróleo, el diésel 2, por ejemplo, en este caso, o un derivado del petróleo, cómo reemplazarlo con el gas natural licuado, ¿no?, que es mucho más fácil. Obviamente no es solamente contar con el gas natural licuado, sino el hacer la conversión industrial, ¿no?, en muchos casos la conversión vehicular, todo el parque que tengamos en el país. Entonces es un proceso, y creo que ahí en general, como dice la pregunta, es muy pertinente, ¿no?, ¿qué hacer con el petróleo? Creo que usar más los recursos naturales, ¿no?, usar los recursos con los que contamos, ¿no? También obviamente desarrollar las reservas de petróleo, eso está descontado. En los próximos años vamos a tener que seguir dependiendo del petróleo, pero progresivamente, como se hizo, como mostraba en la transparencia, en ese crecimiento de los hidrocarburos. La pregunta es, ¿qué hubiera sido si el país no contaba con gas natural? O sea, posiblemente hubiéramos tendido mucho más al carbón o al diésel, ¿no?, que es como medida de corto plazo. Entonces, es una forma de reemplazar, ¿no?, usar más gas natural en reemplazo de este energético, pues que en el mundo se ve que va decayendo, ¿no? O sea, la era del petróleo, o sea, está, digamos, hoy día casi constante, y en el futuro se espera que decaiga en algo, y también el que va creciendo es el gas natural, ¿no? Creo que esa es la tendencia central en el mundo, en la que vale la pena comentar también que la hidroelectricidad no pesa, ¿no? En realidad la hidroelectricidad, si bien en el país es importante, pues la hidroelectricidad a nivel de energías primarias es aún de escasa participación. Quiero decir
que nuestra generación ha tenido muchísima suerte, porque hemos encontrado a un país lleno de recursos naturales. Está el gas, el petróleo, el cemento, la agricultura moderna, porque la antigua está medio fregada. Y digamos, con todos estos recursos, nosotros, los recursos mineros, por supuesto, nosotros tenemos una falla que ni la notamos, porque realmente lo que estamos haciendo es explotando estos recursos con poco valor agregado. Entonces, y exportamos nuestras materias primas. En cambio, vendemos a X dólares la tonelada y compramos a NX los productos que nos traen, que importamos. Entonces, ese es un problema fundamental. Yo pienso que el Perú hoy en día, y nuestra generación, o sea, los chicos, los grandes, los viejos como yo, ¿no? Todos tenemos nos hemos encontrado como un magnífico país. Y en el caso de los recursos energéticos, el Perú está muy bien ahora. Por ejemplo, tenemos 60 gigas de reservas hidroeléctricas, tenemos gas natural, tenemos un poco de petróleo, pero lo que ocurre, y entonces el Perú tiene unas posibilidades de crecer porque tenemos la libertad económica para este crecimiento. Y yo digo que lo mejor que ha podido ocurrir es el piloto automático. ¿Tú qué piensas? Digo el piloto automático porque el que hace los trabajos y el que hace la prosperidad es la empresa, no es el Estado, no es la ley, no es el reglamento, no es el ROF, tampoco es el MOF. Son los empresarios, grandes, medianos y pequeños. Y los pequeños son los que dan más trabajo, de tal manera de que nos tenemos que preocupar en eso. Ahora bien, el Perú es campeón en el crecimiento, la tasa de crecimiento económico, una de las mayores del mundo. Y en la parte de la demanda de energía, yo quisiera hablar de la energía eléctrica por ahora. En la parte de la energía eléctrica, lo que tenemos es de que este mes ha crecido 7,5%. Si creciera al 7% constantemente, entonces y progresamos en la demanda eléctrica a ese ritmo, entonces los 60 gigavatios de reservas hidroeléctricas se usarían plenamente en los años 50. Y si entran algunos proyectos mineros
proyectos mineros consumen muchos kilowatt-horas por tonelada de producción. Entonces, podríamos estar creciendo al 10% en la demanda eléctrica. Y esos 60 gigas se usarían plenamente en los años 2030. Entonces, yo quiero decir que yo vengo acá en representación de los tataranietos y he aceptado estar en esta mesa rectangular. Vengo en representación de los tataranietos de los hijos de los chicos que están naciendo ahora. Y tenemos que tener una previsión para ellos. De tal manera de que toda la energía del gas que tengamos no la podemos convertir en planta petroquímica, porque si necesitamos plásticos, los compramos del Caribe. Y si queremos poner un gasoducto en el sur para allí poner una planta termoeléctrica, entonces, y esa planta termoeléctrica resolvería muchos de los problemas de inestabilidad del sistema sur. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen, bueno, entonces no se puede recuperar la inversión del gasoducto. No, señor. Sí se puede, porque lo importante es que haya una facilidad de inversión. Y entonces el Estado muy bien puede hacer un sistema de take or pay, es decir, garantizarle al inversionista, que estaría sumamente contento con una tasa de rentabilidad como consecuencia de la garantía del take or pay. Y entonces no tenemos problemas y ponemos pues la planta térmica. Una segunda cosa que a mí me preocupa es qué le va a pasar al sistema eléctrico del Perú, que depende mucho del gas, y el gas está en Chilca. Las plantas de generación eléctrica están en Chilca, y ahí hay 2 gigavatios de potencia instalada, y yo creo que pronto van a haber 3 o 3,5. Entonces, eso tiene un problema. Si el gasoducto actual que conocemos se fastidia, entonces vamos a tener problemas gravísimos en la economía nacional. Por lo tanto, respetuosamente, mi querido Edwin, hay que construir el segundo gasoducto de repuesto para cualquier tipo de eventualidad y cuidar muy bien ese y el gasoducto actual. Ahora, está escrito en la pared, y él nos acaba de probar con ciertos números, que los recursos no renovables están en un proceso de extinción. Y entonces tenemos que crear un sindicato de santos, porque en el Perú tenemos bastantes santos, para que le rueguen al Padre Eterno que la energía nuclear de fusión funcione, en cuyo caso resolveríamos los problemas energéticos y todo pasaría por 3 alambres, y entonces ahí resolveríamos algunos de los problemas.
estoy viendo otra cosa. El progreso consiste solamente en mejorar individual y colectivamente lo que se llama la mejora continua y la provisión de agua y energía. Y eso es vital para el desarrollo, la mejora continua y la energía necesaria y suficiente, y el agua, naturalmente. Entonces, yo lo que estoy pensando es de estos tataranietos, de los chicos que nacen ahora, y los que nacen ahora, fíjense, el año 1940, la expectativa de vida del Perú era 36 años. Cualquiera se moría de cualquier cosa. Ha ocurrido una cosa beneficiosa y entonces ahora la expectativa de vida es 73 años. Las mujeres viven 74 y los hombres vivimos 72. Hay más viudas que viudos. Y entonces, si hacemos la extrapolación, yo digo que los chicos que están naciendo ahora, de repente van a vivir 100 años. Y vamos a tener un problema para los biólogos, a fin de que los biólogos vean la forma de hacer que los mayores de edad puedan seguir trabajando y produciendo y sosteniéndose, porque de otra forma le daríamos a los que están entre 25 y 50 años, le daríamos la responsabilidad, lo cual me parece injusto, de mantener y sostener a los menores y a los viejos. Volviendo al tema de que nosotros exportamos por toneladas e importamos por varias veces el precio de lo que exportamos. Inclusive la cosa más dramática está en las medicinas. Las medicinas las compramos con gran alegría por miligramos. Entonces, ese es el tema del valor que tenemos que agregar nosotros para ser mejores y más competitivos. Pero eso no quita los problemas que tiene el mundo. Y el mundo tiene un problema de agotamiento de los recursos no renovables. Y además, fíjense ustedes, hay que producir por síntesis una cosa que sea como el queroseno para alimentar los aviones a chorro. Si no podemos hacer eso, el mundo va a un retraso, porque simplemente no hay combustible para los aviones a chorro. Pero ojalá pues y si no tenemos energía nuclear de fusión, tendremos que resignarnos a la energía nuclear de fisión. Bueno, hasta ahí mi comentario. Respetuosamente, Edwin. Tengo alguna pregunta del auditorio. Primero para agradecerle, ¿no? Siempre ha sido un placer escucharlo y en tantos años ver eventos en el sector, ¿no? Y de verdad creo que lo que tenemos que lograr son siempre elecciones, eso es importante. Yo lo que quisiera comentar de manera muy breve respecto a lo que él refería, es coincidir casi en todo,
Diría, por ejemplo, me gustó mucho el piloto automático, ¿no? Creo que tenemos que estar en piloto automático, porque la regla del juego tiene que ser estable, tiene que ser predecible, tenemos que trascender en el tiempo, digamos, en el que digamos, estas reglas se mantengan, y más bien lo que tenemos que hacer es buscar una mejora continua, o sea, una mejora que a uno le permita pues ir corrigiendo algunas deficiencias que se van encontrando, pero no significa esto pues cambiar a un modelo totalmente diferente, ¿no? Por probar simplemente otras alternativas. Pues ahí es donde creo que se coincide muchísimo en el sentido de que si se quiere desarrollar una inversión de largo plazo, requiere reglas estables y requiere un sistema en el que pues se privilegie ese desarrollo de los recursos naturales, ¿no? Que se referían, muy importantes. Y creo que ahí lo importante es cómo poner en valor esa generación, ¿no? Como inclusive yo le añadiría cómo ver una integración regional, por ejemplo. Tenemos yo un espacio para ver más allá de las fronteras también, es fundamental. Yo me imaginaba, por ejemplo, solamente desarrollar el río Marañón, por ejemplo. Se habla de Marañón de 12.000 megavatios, es una cuenca, ¿no? Marañón. ¿Y qué significa 12.000 megavatios? Para ponerlo en términos más generales, son 3 camiseas. Eso es una visión interesante, ¿no? Y quizás se podría ir desarrollando pues, bajo un programa que obviamente habrá que emprenderlo, una visión mucho más amplia. También esto del desarrollo del sector por los empresarios, creo que es central. Creo que en los últimos años, en todas las cifras que veíamos, por ejemplo en 2012 o 2013 o 2016 que les mostraba, es predominantemente en ese ámbito. Pero sin embargo eso creo que tiene un rubro interesante, ¿no? A mí me hace acordar a Francis Fukuyama, que decía que no se puede tener una economía de primer mundo con un Estado de tercer mundo. O sea, necesitamos un Estado también de primer mundo, un Estado que esté a la par de esos retos, ¿no? Y también cuando hablamos de crecimiento de energía, en realidad no estamos hablando de un crecimiento uniforme. A veces uno dice que creció el país 7%, pero lo cierto es que creció en un sitio 20, otro creció 3. Entonces, la media es de ese orden, ¿no? En el sistema azul, por ejemplo, para simplemente, con eso termino, para ver cómo es el sistema azul hoy día. Hoy día tiene una demanda de 900 megavatios, aproximadamente, el sistema azul peruano. Y uno puede ver que el próximo año entrará una demanda de 400 megavatios. Entonces, eso es un crecimiento 40%, no sé, por algo más de incremento en un periodo o quizás un periodo y medio. Entonces, esto nos lleva a pensar de que a veces el reto es mayor porque uno tiene unos desequilibrios, digamos, unos niveles de demanda muy puntuales, con cargas muy grandes en el sistema, y que esto nos lleva a diversos criterios de desarrollo, pues, de ubicación de los nodos energéticos o de las reservas de generación, ¿no? Y justamente el ingeniero Valdés abordaba ese tema y me gustó su frase, dice: si los productos se fastidian, ¿no? Pero yo creo que más que ese fastidio puede ser bien complicado. Entonces, y creo que es interesante pensar en eso, ¿no? Cuando uno diseña reservas, uno tiene que tomar en cuenta qué riesgo uno quiere cubrirse. Y ahí yo lo que quisiera decir es que justamente, quizás por la brevedad de la exposición, no mencioné el gasoducto. Los gasoductos que están bien desarrollados son dos, ¿no? Por categorizarlos así puntualmente. Son los gasoductos de seguridad en la zona de Camisea y el gasoducto sur peruano. Los gasoductos de seguridad son los que están en torno al gasoducto actual, ¿no? Por la zona del Cusco, hasta el kilómetro 210 del gasoducto, que digamos comprende principalmente, puede ser un loop, ¿no? Un circuito de seguridad en esa zona que está próximo a licitar. Ese es un primer proyecto, el primer subproyecto, digamos así, de parte del gasoducto, ¿no? El proyecto A son los gasoductos de seguridad, y el proyecto B, digamos así, de los gasoductos, es el gasoducto subperuano, que es justamente para llevar ese gas hacia la costa, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema importante, y en adición a eso también se tiene como un proyecto que señalé, justamente en aras de la seguridad energética, el concepto del desarrollo de una planta de regasificación, ¿no? Es una planta de regasificación
al cual se le añadirá la opción de importación de GNL en tanto sea necesario en un caso mayor, ¿no? Esto es fundamental. Creo que tendremos una celeridad de suministro, esperemos, y esto va a tomar algunos años, ¿no? En tanto se concreta, porque son una infraestructura muy grandes. Estos proyectos que les menciono, todos ellos están hoy día ya por inversión y esperemos que en el transcurso del año esto se termine adjudicando. Así que creo que eso principalmente, y bueno, simplemente quizás para culminar decirle que el desarrollo del sistema energético tiene que estar pensado en nuestros bisnietos y más allá, ¿no? Y creo que no, digamos, ese serio cortoplacismo, por supuesto, ver simplemente cómo pasa la coyuntura, ¿no? Creo que a mí me da mucho gusto. Yo recuerdo que algunos años veníamos a los foros y decíamos, ¿y este año cómo pasamos? Siempre era la angustia de cómo estar, ¿no? Yo digo, mira, una central hidroeléctrica uno la entera con 6 años, una termoeléctrica con 2 o 3 años, y si uno tiene tiempo menor, yo le encontré una solución, ¿no? La solución es rezar, porque otra solución no va a haber. Entonces uno va a tener que antelarse muchísimo en estos conceptos. Bueno, damos lectura a las preguntas que han quedado de la exposición. Comenzamos con: ¿no cree usted que la política energética debe ser entendida como política de Estado y debe ser tratada como política estratégica? Referente a lo último de los sistemas híbridos, eólico solar. Perdón, separemos las preguntas quizás en este caso, ¿no? La primera, dejemos en que si la política energética debería ser considerada como política de Estado y tratada como políticas estratégicas. Sí. De acuerdo. No, de acuerdo, en esa parte creo que coincidimos. Digo, referente a lo último de los sistemas híbridos eólico solar, creo que se hace justicia en las zonas aisladas y los concesionarios no están preparados. ¿Cuál sería la solución técnica y competencias adecuadas para su instalación y funcionamiento? Bueno, quizás la preocupación viene en términos de las empresas distribuidoras, ¿no? Por lo que entiendo la pregunta, que uno podría decir que si tienen muchas dificultades en sus sistemas actuales, ¿cómo podrán expandir los sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, o híbridos, ¿no? Como se señala en la pregunta? Yo esto lo que podría decir es que en el diseño del desarrollo de los 500.000 paneles fotovoltaicos será una asociación público-privada. ¿Esto qué significa? Que vendrá un inversionista, que necesitará los 500.000 paneles fotovoltaicos, y al inversionista se le dará la inversión, operación y mantenimiento de los paneles. ¿De acuerdo? Creo que la solución que será por ahí, ¿no? Es decir, los capitales se inyectarán y tendrá, digamos, una coparticipación de empresa regional. Y la coparticipación es básicamente en la parte comercial y en la supervisión. Pero sin embargo, la inversión estará asegurada de acuerdo a una remuneración que se fije en un concurso abierto. Hay una cuestión, el agro en general está disperso, o sea, ese es el problema fundamental. Entonces, en los sistemas de comunicación, lo que se ha venido haciendo es usar el fondo FITEL, y el fondo FITEL localiza los proyectos y entonces convoca a un concurso técnico para tratar de resolver un problema de electrificación rural. Y entonces, una vez hecho eso, se seleccionan a los que tienen la capacidad técnica, y entonces el Estado dice: yo voy a invertir con usted para que usted tenga una buena rentabilidad, pero le voy a dar la orden, la obra,
aquel que pida menos inversión por parte del Estado. De tal manera de que eso está ligado a un sistema de inversión y de tasa de interés. Ahora, si eso lo hacemos en el sector eléctrico, que es muy fácil crear el fondo, entonces se resolvería el problema de la electrificación rural. Los que están al lado de los sistemas ya establecidos podrían entrar en el concurso y seguramente que lo van a ganar. Ahora, hay la otra posibilidad es de que haya un pueblo tan alejado que no tenga ninguna posibilidad de recibir electricidad de ningún sitio. Entonces ahí yo creo que lo que cabe es hacer un pequeño sistema con esta energía solar o la energía eólica según convenga, y eso sí requiere un subsidio estatal. Cuando hablamos de la electrificación rural, mi querido Edu, resulta que yo les conté a este auditorio que yo fracasé en la electrificación rural del Valle del Mantaro, hasta que un gringo vino y me dijo: no, tú no has fracasado, lo que sucede es que el agro está disperso y tú pagas por el cable que pasa al frente de tu casa. Entonces, esa discusión ya se tuvo en Estados Unidos en la época de la crisis del año 29. Y entonces se vio que en dos casos, uno con electrificación rural y otro sin electrificación rural. El que tenía electrificación rural, entonces pagaba 6 veces por la mejora económica del que tenía electrificación rural por la inversión esta tan tremenda que había realizado. De tal manera de que entonces en Estados Unidos crearon el sistema REA, Rural Electrification Administration, y le dieron a estos que querían la electrificación rural créditos a 50 años al 1% de interés, etc. Bueno, esta es mi contribución. El gasoducto del sur contempla una seguridad energética. ¿Quién va a pagar ese costo del usuario? Bien, bueno, antes de contestar esta pregunta, yo quisiera referirme y coincidir, ¿no? Con lo que dijo Valdés. Creo que el desarrollo de estos sistemas fotovoltaicos era similar al esquema FITEC que mencionaba. Creo que tiene bastante parecido, existen algunos fondos también de compensación en el caso eléctrico, ¿no? Pero eso más o menos resumiría el desarrollo de este esquema. Respecto a la pregunta del gasoducto subperuano y cualquier gasoducto, creo que hay un tema que es fundamental, ¿no? ¿Quién paga los gasoductos, quién paga las centrales y quién paga las inversiones? Es el consumidor. Creo que hacer otra cosa es una ficción, ¿no? De decir que algún otro va a pagarlo, ¿no? Otra forma es que lo paguen los impuestos, pero finalmente también es un impuesto de los consumidores. Así que, por eso el modelo que se ha desarrollado, el modelo empresarial que se mencionaba, pues aquel crecimiento de la economía, esa mayor demanda que tengamos en el sistema, obviamente irá asumiendo los mayores costos que se tengan sobre el particular. Y no sé si ustedes recuerdan cuando se hizo un gasoducto hacia el centro del Perú, había muchas dudas, ¿no? De cómo se podía financiar, y más que financiar, cómo se podía remunerar esos gasoductos, porque son dos conceptos diferentes. Entonces, lo que sí se puede referir es que
justamente hay un criterio económico, hay un criterio de competitividad para resolver este tipo de inversiones. Yo más le podría decir lo siguiente, ¿no? El gasoducto que viene al centro tenía su mayor demanda, era la central de Ventanilla, que en ese entonces tenía 200 megavatios. El gasoducto subperuano va a tener no menos de 1200 megavatios esperando ese gasoducto. Entonces, creo que la diferencia y la respuesta es más o menos obvia. Se tendrá, pues obviamente, esa mayor generación, que el crecimiento que se prevé en los próximos años, pues irá asumiendo esas inversiones y lo hará de manera competitiva, como se espera que se desarrollen estas inversiones. Obviamente, creo que la competitividad que debemos tener como país deberá ir reflejada en los menores costos relativos respecto al resto del país de la región. Creo que ese es un componente muy central. Pero sí, digamos, en esencia, quien asume el costo de los gasoductos y de cualquier inversión siempre son los consumidores, y creo que eso es un concepto muy sano a tomar en cuenta. En la actualidad, el suministro eléctrico tiene el riesgo del ducto de gas de Camisea. Con el fin de disminuir el riesgo, una de las medidas debería ser la diversificación. En este sentido, ¿por qué razón no se contempla construir una gran central térmica en Camisea en lugar de estar construyendo más ductos de gas? Bueno, es un concepto muy interesante, ¿no? Creo que yo recuerdo que el proyecto de Shell, en algún momento de los 90, ¿no? Si bien los 90, era un proyecto interesante, era un proyecto a tomar en cuenta. Yo no lo descartaría, francamente aún no lo descartaría, pero sin embargo hay un concepto que era importante, ¿no? El proyecto de gas de Camisea se debería llamar en realidad proyecto del líquido de Camisea, ¿no? Porque lo que más vale en Camisea son los líquidos que el gas, obviamente. Entonces, si bien es cierto, uno teóricamente podría generar en Camisea, la pregunta siempre vendría: ¿y los líquidos del gas? Porque el gas es un gas asociado, ¿no? Salen líquidos con el gas seco, digamos, ¿no? Entonces, esos líquidos son finalmente GLP, diésel o algunos solventes que se tienen en la costa. Entonces, la pregunta, el enfoque a este gasoducto o a esta generación y estos desarrollos energéticos tiene que ser integral, ¿no? O sea, uno no puede sacar, o sea, sería pues una mala decisión sacar el gas sin integrar los líquidos. Si uno valoriza, y es fácil hacerlo, los líquidos deben estar costando por lo menos 3 o 4 veces de lo que cuesta el gas. Entonces, por eso realmente habría que sugerir un cambio de nombre al proyecto. Son proyectos líquidos que también hay que poner en valor, ¿no? Entonces uno tiene que maximizar las dos variables. Como parte de la política del gobierno, se estaría evaluando implementar una línea de transmisión corriente continua. Bueno, no conozco algún proyecto de corriente continua en el país, ¿eh? Creo que más bien se está terminando ya el desarrollo de líneas de transmisión en 500 kilovoltios, que creo que es el nuevo nivel que estamos enfrentando, ¿no? Este año ya se terminará una línea que va desde de La Niña, se llama, que está entre Piura y Chiclayo, o sea, desde La Niña hasta Moquegua, ¿no? Entonces es prácticamente toda la costa peruana en 500.000 voltios. Creo que aparte de otras líneas de transmisión más que vienen a futuro, entonces más bien nuestro desarrollo está enfocado, diría yo, aún en alterna, pero también creo que tecnológicamente no se puede prescindir, ¿no? Pienso que una interconexión un poco mayor, ¿no? Tendría pues necesidad de una línea continua, ¿no? Yo me imagino más las integraciones, por ejemplo, hacia el Brasil o hacia otros países que requerirían en un momento una línea continua, pero creo que ahí más que la tecnología lo que tiene que definirse es la economía también del proyecto, ¿no? ¿Qué opción tomamos para esa integración? Continuando con esta también idea de tipo tecnológico, es parte de la política a largo plazo implementar o promover el uso de redes de transmisión y distribución inteligentes para aumentar la eficiencia energética. Bueno, yo creo que este tema del desarrollo de las redes inteligentes, los smart grids, tiene
es un concepto creo que muy fundamental en lo que se pueda desarrollar en el país, ¿no? Justamente, digamos, los smart grids yo lo definiría como la integración de la electrónica, las telecomunicaciones y la electricidad, ¿no? En sí, esos tres rubros convergiendo y en un manejo de la demanda, ¿no? Un acercamiento al manejo de la demanda. Yo creo que en realidad se han hecho algunos estudios ya sobre el smart grids aquí en el país, ¿no? Y su impacto en las redes y en los sistemas energéticos, y yo diría que sí. Creo que la tendencia en el mundo es ir hacia uso de smart grids, van más allá inclusive de las smart cities, ¿no? Las ciudades inteligentes que tienen diseños y emprendimientos para buscar ahorro de energía, ¿no? En ese contexto. Y por ejemplo, ¿por qué no ver decisiones como las de medición inteligente y también la de los autos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Que en el análisis que hizo Sinermin el año pasado con una empresa española, Indra, llegaron a esa conclusión de que el esfuerzo más prometedor de las renovables, de las smart grids, era justamente la introducción de autos eléctricos, por ejemplo, en ese contexto, ¿no? Son proyectos que van a tomar algunos años, pero como decía don Pepe, creo que hay que mirar muy adelante, ¿no? Son tendencias que hay que irlas estudiando y en algún momento, digamos, cuando estas sean factibles, pues concretarlas. Y concretarlas no necesariamente por el tema tecnológico, ¿no? Que es importante, pero el tema económico también es fundamental, ¿no? Creo que tiene que haber un mix de ambos conceptos. ¿Por qué no empieza la ejecución de la modernización de la refinería de Talara de julio de 2013 y de dónde sacarán las materias primas necesarias para aumentar esta capacidad instalada? Bueno, la modernización de la refinería de Talara en realidad tiene varios años ya en espera, ¿no? Y algunos conceptos fundamentales por resolver, ¿no? El principal de ellos es la desulfurización de esa refinería y, digamos, los límites máximos que se pueden permitir en la venta de combustible por esa materia. Sobre esto, bueno, nuevamente, ¿no? Respetando siempre los fueros. Las empresas eléctricas uno tiene que dejarlas ser empresas, ¿no? Las empresas de hidrocarburos también uno tiene que permitirlas que cumplan con su rol empresarial. Y dentro de ese rol, Petroperú ha venido evaluando los últimos años, diría yo, y concretándolo esto en los últimos meses, ¿no? Una evaluación sobre estas expansiones, ¿no? Esta modernización. Y lo que yo podría decir a estas alturas es que esperamos en que en estos próximos meses se llegue a concretar ya la inversión, ¿no? Esperamos que este proyecto pues esté concretándose en lo que resta el año y digamos, en cuanto al proyecto y hacia los siguientes 3 años pues concretando las obras. Ahora, en esto lo que sí se puede también ver es lo siguiente, ¿no? De partida existe un programa que lo conduce Perupetro con relación a la promoción del desarrollo de nuevos lotes petroleros. Este es un rubro interesante por revisar en el país. Creo que nadie puede negar que en los últimos años hemos ido cuesta abajo en el desarrollo, en la producción de petróleo en el país. En lo que sí hemos ido, digamos, muy bien es el desarrollo de gas natural, por ejemplo, ¿no? Se han encontrado más recursos. Pero eso no significa que en el rubro del petróleo no tengamos que seguir invirtiendo. Creo que es fundamental focalizar mejor estos esfuerzos y tener una refinería lista como para procesar, por ejemplo, crudos más pesados, para tener, digamos, algún desarrollo, una modernización, como se le llama, y no solamente una desulfurización. ¿Por qué se sigue manteniendo? ¿Qué planes habría por parte del Estado? Manteniendo centrales técnicas a gas de ciclo abierto ineficientes, ¿no? De 30 a 35% de eficiencia. ¿Qué se podría hacer? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo quisiera referir a algún ejemplo, ¿no? Hace un tiempo atrás alguien me decía, ¿cuál es mejor, una central hidroeléctrica o una central térmica de diésel? Voy a ir peor más allá, una central térmica, ¿cómo le llaman? Una chatarra de diésel, ¿no?
Y le decía chatarra porque era muy ineficiente, ¿no? O sea, un rendimiento pues una central muy antigua eventualmente que estaba por ahí todavía funcionando. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿No? Y quizás ahí la respuesta que a veces tenemos los ingenieros es decir, bueno, pues obviamente una hidroeléctrica, ¿no? O un ciclo combinado, ¿no? Dependiendo de los casos. Y obviamente creo que esa respuesta es correcta si es que uno va a tener una demanda de base. Si es que uno va a tener una reserva o va a tener una demanda de punta o una reserva, ¿no? O sea, creo que nadie va a tener una hidroeléctrica para reserva para usar unas pocas horas en el año. Entonces, la respuesta a ese paradigma, que a veces nos ha sesgado un poco y a veces nos polariza en los medios, es que la mejor central es aquella que esté ubicada en el diagrama Mercalli en el lugar correcto. O sea, una técnica es muy buena en la punta y una hidroeléctrica es en la base y un ciclo combinado en la semibase, digamos así. Entonces, tenemos una visión, digamos que bueno, yo trabajé muchos años como regulador y esa pregunta siempre nos hacíamos, ¿no? ¿Cuál es la decisión y la solución más correcta? Y en realidad es un mix, ¿no? O sea, no se puede hablar de una u otra tecnología. Y en general, lo que se busca es que estas vayan evolucionando como sucedió en el caso de Chilca, ¿no? Hoy día en Chilca se tienen ya prácticamente 3 centrales de ciclo combinado, y los cuales van cerrándose naturalmente. Estas necesitan tener más bien los incentivos para que los usos sean más eficientes, pero eso no significa que, por ejemplo, una central de diésel no sea conveniente como reserva. Si uno va a tener para fines, por ejemplo, si uno espera un fastidio, como decía en el gasoducto, entonces uno puede ordenar esos fastidios muy de vez en cuando y uno requiere cierta reserva de generación, ¿no? que lo más eficiente será tener ese tipo de centrales. Entonces, creo que es un tema de paradigma, ¿no? De que lo mejor es un mix y lo mejor es tener esa complementariedad. No se ha respondido el uso que se puede hacer después de 2050, cuando uno se cuente con gas y petróleo. ¿Consideran que debe trabajarse en la tecnología de la gasificación del carbón, también en la tecnología nuclear de fusión, también en el uso del hidrógeno como medio de distribución de energía? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Sin gas ni petróleo, sería otro el mundo, ¿no? En definitiva. Y yo creo que todo tiende a referirse a ese tipo de decisiones en el tiempo, ¿no? Creo que lo que hizo Estados Unidos en los últimos años es muy aleccionador, ¿no? Tiene sus problemas, sí, por supuesto, pero ya de acuerdo a las previsiones de Estados Unidos muy pronto dejará de importar petróleo, ¿no? E inclusive tendrá una exportación de gas natural, ¿no? O sea, son cambios de tendencia basados también en los recursos que se puedan tener. Yo diría, creo que, bueno, no sé, ¿no? Es difícil ver el 2050 y también cualquier cosa que uno diga no se podrá comprobar, como me decía el profesor, así que uno puede arriesgar a decir muchas cosas. Pero sin embargo creo que hacia el 2050, de acuerdo a lo que se prevé, yo creo que aún las fuentes, por ejemplo como el carbón, ¿no? Hay carbón para más de 100 años, ¿no? De acuerdo a las tendencias que se tienen. Obviamente estos estarán limitados más bien por un tema, más que por culminación de recursos o terminación de los recursos, va a ser ahí un tema ambiental, un tema de cambio climático, un tema de mejoramiento de un escenario, digamos, o un cumplimiento de un compromiso ambiental principalmente. Creo que ese será el gatillo de las decisiones que se puedan adoptar en el tiempo. Obviamente tendrá su costo, y en eso yo creo que un escenario en el cual, por ejemplo, se maneje el nitrógeno será importante. Creo que es la fuente más promisoria que se viene, la nuclear también, como se comenta, creo que son dos fuentes interesantes, además de las renovables, no convencionales. Pero también aquí creo que hay que pensar en un rubro que es fundamental, ¿no? Ya alguien hacía la pregunta de los smart grids y el manejo de la demanda. Esa es una variable fundamental. Si uno revisa las estadísticas, por ejemplo, bueno, no puedo decir 2050 porque no he visto ningún análisis de hace 2050 así específico, pero 2035, lo que uno aprecia en el mundo es que, digamos, en un escenario, el escenario convencional se crecerá 1,4% y en un escenario de nuevas políticas se crecerá 1% y en el escenario 4,50
y para los 50 se crecerá 0,7%, es un escenario más estricto, el cambio climático de 4 grados. Entonces, ¿qué significa esto? Que en general, dependiendo del escenario, se crecerá de manera diferente en energías primarias, ¿de acuerdo? Que aún ese 1,5 o 0,7%, dependiendo del escenario, pues requerirá más combustible, o sea, más energéticos. Digamos, para resumir esto, lo que yo diría es, este es el crecimiento del mundo, pero si uno aprecia el crecimiento de las economías emergentes, podemos estar hablando de tasas 2,5% en promedio, ¿no? Aproximadamente. Y las economías desarrolladas, su crecimiento es cero. O sea, la economía europea, americana o norteamericana, pues lo que se espera de aquí al 2035 de energías primarias es haber crecido a una tasa cero, y la economía japonesa lo que se espera es de crecer al 2035 una tasa de 0,2%. Entonces, esto nos lleva a un dilema, ¿no? Es interesante, que también tenemos que aprender a controlar nuestra demanda. Y hay formas muy inteligentes de controlar la demanda, no pueden decir, pero ¿cómo si estamos creciendo al 8%, cómo crecer cero? ¿No? En energías creo que hay temas factibles. Yo les abordaría por motivo del tiempo solamente uno. Un auto eléctrico consume la 1/6 parte de un auto convencional, ¿no? Eso está probado, digamos, ya en los hechos, porque hoy en día existen autos eléctricos en diversas ciudades del mundo. Entonces, si uno cambia una tecnología por otra, uno se puede ir a la 1/6 parte de energía, ¿no? A nivel de demanda. Entonces, o sea, si hay formas como estas de reducir la demanda de energía, o en todo caso crecer a una menor tasa, ¿no? Por ejemplo, como en una decisión como esta.